Capítulo 4. Tierra de olas. 24 horas antes de la perdición de Uzusio. ¿Están todas las tropas listas?, preguntó Rasa a su general, quien había estado repasando el plan con cada capitán. Con casi todos sus Jounins y Chunins activos, además de las fuerzas prestadas por Iwa, la estructura y la organización eran la clave del éxito. No se podían permitir errores, especialmente con una apuesta tan grande. Había dejado su aldea prácticamente vacía e indefensa. Había firmado un tratado temporal con Iwa para que el Tsuchikage enviara otra fracción de sus fuerzas a proteger sus fronteras. Tanto el Kazekage como el Tsuchikage tenían un buen historial de colaboración y alianzas. Esperaba que el hombre cumpliera su parte del trato, aunque en el mundo shinobi nunca se podía estar demasiado seguro. Pero, viendo el estado en que se encontraba su aldea, no era como si él tuviera nada que perder, ni el Tsuchikage nada que ganar. Estaban prácticamente en bancarrota, sus tierras no producían suficientes cosechas, y el coste de la vida subía cada semestre. Esta era la única oportunidad de Rasa de mejorar. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Así es, señor, informó su general con un saludo respetuoso, aunque algo nervioso. Solo necesitamos su palabra y estamos listos para partir. La tensión entre sus ninjas era evidente. Su decisión de ir a la guerra contra Uzusio no fue aplaudida por todos en su aldea, especialmente por los planes y métodos empleados, pero todos estaban tan desesperados como él por recuperar su lugar y poder en las naciones shinobi. Rasa asintió brevemente y el general enrolló el detallado mapa de Uzusio, dibujado por el propio Nagato según su memoria. Probablemente no estaba actualizado, pero sin duda era el mapa más detallado e informativo que se podía encontrar sobre la misteriosa aldea y contenía secretos que tal vez incluso los jóvenes habitantes de Uzusio desconocían. El Kazekage se dirigió entonces a la tienda de Akatsuki. Sin embargo, solo la mitad de los miembros estaban allí. La otra mitad estaba cerca de la aldea oculta del agua caliente, junto con los shinobis del sonido de Orochimaru. Las compañías de Rasa atacarían desde el sur, mientras que las de Orochimaru lo harían desde el norte. Todos los ninjas reunidos, excepto los de Akatsuki, se habían quitado la ropa de su aldea natal y habían optado por el traje negro más sencillo, con el mismo pañuelo. La placa frontal tenía grabada la palabra muerte. Había sido idea de Orochimaru. Al Kazekage le pareció desagradable, pero le daba igual su atuendo. Todos podían usar una maldita nariz de payaso si quisieran. Al llegar a la tienda, Rasa se vio bloqueado por el extraño shinobi enmascarado que había visto en su último encuentro. No le gustaba mucho, pues no parecía confiable, pero supuso que debía ser fuerte para que lo mantuvieran en la élite. Lo siento, Kazekage-san, le dijo al Kage con indiferencia. Nadie entra. ¿Qué está haciendo tu líder? Rasa intentó controlar su inquietud, pero el otro lo vio claramente. No hay necesidad de actuar con tanta sospecha, Kazekage-san. Somos ninjas renegados. Puede confiar en nosotros, añadió Tobi con una risa burlona. Rasa apretó los puños con fuerza, apretando los dientes. No le gustaba que lo ridiculizaran con tanta desfachatez, pero había renunciado a su orgullo en el momento en que decidió asociarse con ellos. Mientras cumpliera con su parte del trato, podían decir lo que quisieran. Solo quiero asegurarme de que su líder haya terminado antes de que partamos hacia Uzusio. Si su jutsu no está listo, toda esta operación será inútil. Tranquilos. Todo estará bien, suspiró Tobi dramáticamente, estirando sus extremidades entumecidas. Vigilar la entrada era una tarea larga y aburrida. ¿Por qué siempre tenía que lidiar con eso? Muy bien, entonces. Dile que esperaremos su aprobación y luego enviaremos el pájaro al regimiento de Orochimaru. Entendido. Tobi se enderezó y saludó al Kazekage. El hombre de cabello castaño rojizo sabía que no debía tomarlo como una señal de respeto. Mientras cumpla con mi parte del trato, se repitió a sí mismo, volviendo a su gente. Prepara más tinta, le dijo Nagato a su camarada. Debería ser la última tanda que necesito. Konan asintió y, sin decir palabra, molió la piedra de tinta. La tela de la tienda era muy gruesa y no dejaba entrar la luz del día. La única fuente de luz eran las varias velas esparcidas en un intrincado patrón alrededor del líder de Akatsuki, sentado en el centro de una especie de pentagrama. También ardía un poco de incienso. El ambiente era sobrecogedor. Konan nunca había visto a Nagato usar Fuinjutsu. Al principio, temió que las habilidades del hombre se hubieran oxidado, pues había pasado más de una década desde que su pueblo natal lo declaró desaparecido en combate. Sin embargo, Nagato le había asegurado que esas enseñanzas eran simplemente imposibles de olvidar.
Puso el pequeño tintero frente a Nagato antes de regresar silenciosamente a su asiento, a unos metros de distancia. Observó con indiferencia cómo la pelirroja continuaba con los trazos lentos y repetitivos, intrigada por el flujo constante de chakra que el hombre enfermizo vertía en el tintero. No estaba segura de cuánto tiempo había tardado, pero al final Nagato desenrolló el enorme pergamino. Era el cuarto y último. Está hecho. Oh. Mientras tanto, en Ufusiogakure. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Lo hicieron muy bien. Hoy había sido otro día lleno de rangos D para el equipo Genin de Karin, que se había graduado de la academia hacía casi 2 años. Quizás mañana consiguieran un rango C, ya que hacía tiempo que no lo hacían. Nos vemos mañana, Otori-sensei. Karin se despidió de su sensei con la mano mientras se marchaba con sus 2 compañeras hacia su casa. Era bastante temprano. Quizás podrían entrenar juntas antes de ir a buscar dangos. Enseguida se lo sugirió a sus amigas. ¡Qué buena idea!, dijo Daiyu, y luego se giró hacia su compañero. ¿Te apuntas, Kira-kun? El tranquilo chico castaño se sonrojó un poco y asintió. Ya casi terminan las clases en la academia. ¿Crees que a tu primo le gustaría unirse a nosotros? Así formaríamos 2 parejas. Siempre podemos preguntar, sonrió Karin. Lo siento, chicos, será en otro momento. Las 3 chicas de 14 años se volvieron hacia la voz familiar de Uzumaki Nanami, la madre de Karin. Necesito que Karin me ayude con unos recados. Karin gimió y caminó pesadamente hacia su madre. Saludó lentamente a sus amigas, asegurándose de que su cara de enfado fuera muy visible. Nanami puso los ojos en blanco ante las travesuras de sus hijas y la arrastró del cuello hasta el mercado. De camino, se encontraron con Risa, que estaba muy embarazada y parecía regresar de un día de trabajo en la academia. Nanami la saludó cortésmente y luego la regañó por esforzarse demasiado a estas alturas del embarazo. Tranquila, Nanami-chan, dijo Risa riendo entre dientes. Solo parto en 7 semanas. Además, mi trabajo no es tan exigente, sobre todo desde que se me empezó a notar. Mis alumnos nunca se han portado tan bien. Creo que la barriga los intimida. Nanami no pudo evitar reír a carcajadas. La conversación continuó así, hasta que empezaron a hablar del parto y del padre ausente. ¿Acaso lo sabe?, preguntó el mayor de los Uzumaki. Risa negó con la cabeza. No lo hace y es mejor así. Nanami suspiró profundamente. Él merece saberlo, Risa, sé que ustedes terminaron hace un tiempo, pero sea ciencia cierta que todavía se aman. Sabes tan bien como yo que nuestro amor nunca fue el problema. Risa se miró el estómago con expresión de dolor. Nuestro futuro juntos jamás habría funcionado, sobre todo con un bebé de por medio. Karin parpadeó con curiosidad, ajena a todo lo que sucedía en la vida de su antigua profesora de academia. Su clan jamás le permitiría mudarse a otra aldea. Esos malditos Hyugas son tan protectores de su preciado Byakugan. ¿Y cómo me tratarían allí? Él solo es un miembro de la rama. Nuestra hija estaría condenada a llevar el sello del pájaro enjaulado, y eso es imposible. Incluso si pudiera destruirlo, por lo que sé, los Hyugas podrían acusarme de traición, ¿y a dónde nos llevaría eso? Si Tokuma se entera de mi embarazo, la familia principal también lo hará, de una forma u otra, y me perseguirán hasta que me someta a su voluntad. Nanami resopló burlonamente ante eso. Como si fuéramos a dejarlos, dijo entre dientes. Exactamente, respondió Risa. Tensiones de clan, conflictos, y quién sabe, se estremeció solo de pensarlo. No, las cosas están mejor así. Nanami suspiró con tristeza y puso una mano consoladora en el hombro de su prima lejana. Le dolía ver a Risa tan triste. Ella y Tokuma habían sido la pareja perfecta. Se complementaban y compartían una química que rara vez había visto en otros. Pensar que Risa tuviera que renunciar a todo, y pensar que la pequeña se vería privada del amor de su padre. Era realmente trágico. Entiendo y respeto tu decisión, Risa, dijo Nanami con solemnidad. Pero te conozco, sé que te arrepentirás toda la vida si no se lo dices. La culpa de no haber intentado nada, te consumirá. Risa bajó la mirada, apretando los dientes, intentando contener las lágrimas. Maldita sea, esas hormonas la estaban poniendo mucho más sensible. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Habla con Hiroto-sama. Estoy seguro de que él y el Hokage podrían llegar a un acuerdo. Tiene que haber una salida. Risa guardó silencio. Lo había pensado, claro, pero llevaba años con un Hyuga y conocía bien la mentalidad del clan. Dudaba que se pudiera llegar a un acuerdo que no perjudicara a su hija. Aún así, Risa tuvo que admitir que Nanami tenía razón. La culpa la consumiría, lo pensaré.
Naruto frunció el ceño mientras ataba el cordón de lana para el toque final. Nunca había sido muy hábil para envolver regalos, pero esta ocasión requería cuidado y atención a los detalles. Observó el pequeño paquete de arriba abajo y, con un gesto de aprobación, lo tomó en sus manos y se levantó del suelo. Justo cuando lo hacía, su madre lo llamó. Naruto. Baja, la cena está lista. Ya voy. Naruto sonrió ante el regalo una vez más y corrió escaleras abajo hacia el comedor. Antes de entrar, el pequeño rubio escondió el regalo tras la espalda. No pudo evitar elogiar la comida. La mesa estaba llena de sushi casero con aspecto exquisito, todo elegantemente servido en platos con todo tipo de decoraciones comestibles. ¡Guau, qué festín! Exclamó Naruto, con la boca hecha agua. Luego, haciéndose el inocente, les lanzó una mirada de indiferencia a sus padres. ¿Estamos celebrando algo? Kusina, que acababa de lavarse las manos, se sentó en su sitio habitual en la mesa y le lanzó un bufido a su único hijo. Miró fijamente la esquina de un paquete con un envoltorio de flores. Minato, sentado a la derecha de su esposa en la esquina de la mesa, siguió su mirada. Le sonrió a su hijo. Parece que sí, dijo el rubio mayor. Naruto parpadeó y miró hacia atrás. Rió un poco y se rascó la nuca con timidez. Mejor te lo doy ahora. Se sentó rápidamente junto a su madre y les entregó el paquete con una gran sonrisa. ¡Feliz aniversario! Gracias, cariño, respondió Kusina mientras tomaba el regalo. Esperó el gesto de aprobación de Minato y lo abrió. Una suave sonrisa se dibujó en sus rasgos y su corazón se agitó placenteramente. Oh, Naruto, giró el regalo para que su esposo pudiera verlo mejor. Mira esto. Era un marco con un montaje de 3 fotos diferentes de ellos. Una de su boda, otra de los dos cuando Kusina estaba embarazada y una más reciente de su pequeño viaje de campamento en las montañas. Alrededor de las fotos, en los espacios en blanco, había pequeños mensajes escritos a mano por diferentes familiares cercanos. En la parte superior estaba el de Naruto, un simple los mejores padres del mundo. Tan propio de Naruto y tan conmovedor para la pareja. Kusina y Minato envolvieron a su hijo en un abrazo que les aplastó los huesos. Ya han pasado 15 años, reflexionó Minato, tomando suavemente la mano de su esposa. Y muchos más por venir, respondió Kusina con ternura, cerrando la brecha entre ellos. Naruto les permitió besarse sin quejarse, aunque solo porque era su día especial. Muy bien, comencemos ahora. Vitoreó la pelirroja, tomando sus palillos en sus manos. ¿Sí? Al día siguiente, a media tarde, en las afueras de Uzusio, a varios kilómetros de la aldea se encontraban las fuerzas enemigas, separadas por los extremos sur y norte. Las tropas estaban preparadas y listas para atacar a la orden de su superior. Nagato estaba al frente con las otras figuras principales del ataque, junto con la mitad de sus senderos. La otra mitad estaba con el resto del ejército atacante y algunos otros miembros de Akatsuki. Él y otros 3 senderos sostenían cada uno de los gigantescos pergaminos que había preparado cuidadosamente. Era hora de un último informe sobre cómo se desarrollarían las cosas. Esta técnica de sellado, o mejor dicho, la técnica antisellado, es extremadamente compleja y exigente. Requiere una sincronización perfecta y un dominio impecable del Fuinjutsu y el control del chakra. Necesitaré todos mis caminos solo para activarla y mantenerla mientras comienzas la invasión, dijo con solemnidad, con el rostro casi completamente oculto por el característico sombrero Sugegasa de Akatsuki. No solo impedirá que Uzusio active su enorme barrera, sino que también impedirá que todos los maestros del Fuinjutsu usen sus técnicas de sellado. Sin embargo, no desactivará los sellos que ya estaban activos antes de que yo la realizara. Debes tenerlo en cuenta, es imperativo. El Kazekage y todos los oficiales al mando asintieron una vez, la carga de lo que estaba por venir se hacía cada vez mayor. A Rasa le pareció más que impresionante que existiera una técnica tan poderosa, pero por lo poco que sabía del temible líder de Akatsuki, no le costó creerlo. Haré que yo y 3 caminos activemos el jutsu. Los otros 3 protegerán a quienes lo realicen mientras Konan se queda conmigo. Si mantenemos la técnica activa, no podremos hacer nada. Nuestra concentración debe ser absoluta. Un segundo de error y la técnica se acaba. Por eso debes ser el más rápido al entrar en la aldea. Si Uzusio activa su barrera, nadie más entrará. Se hizo un silencio denso. El Kazekage comprendió que el éxito de esta invasión recaía enteramente sobre Pain. La técnica es extremadamente agotadora, así que una vez que ya no pueda mantenerla, tendré que disipar al menos 3 de mis caminos para seguir adelante.
Necesitaré más chakra para controlar al Kyuubi más adelante, así que no me consideren demasiado para la guerra. Los demás están ahí para eso. Nagato se volvió hacia el Kazekage. ¿Has puesto los sellos que te di en cada uno de tus soldados? Sí. Orochimaru me dijo mediante una de sus invocaciones que él hizo lo mismo. Una vez más, Rasa se enfrentó a la inmensidad del poder y la versatilidad del Fuinjutsu. El sello que Pain acababa de mencionar se activaría automáticamente al morir el soldado, destruyendo el cuerpo al instante sin dejar rastro. No habría necesidad de limpiar ni de ocultar aún más a los instigadores del ataque. Pain hizo un gesto rápido a sus senderos y a Conan. Es hora de irnos. Pueden esperar exactamente media hora a partir de ahora. Luego, carguen tan rápido como puedan. En la Academia Ninja de Uzusio, Risa caminó lentamente junto a las parejas de estudiantes de sparring, sonriendo con aprobación ante su actuación. Era un combate de taijutsu intenso, con armas contundentes permitidas. Estaba particularmente orgullosa de este grupo. Caminó hasta llegar a Naruto. Nunca lo admitiría en voz alta, ya que era poco profesional, pero el pequeño rubio era su estudiante favorito. El niño más amable que había visto en toda su carrera y un verdadero heredero del Fuinjutsu estilo Uzumaki. Sin embargo, al verlo pelear con un compañero de clase, era evidente que el rubio estaba influenciado por el estilo de lucha de Konoha de su padre. Un gran híbrido, tenía que admitirlo. Naruto ganó el combate, y los dos chicos pidieron un descanso. Al notar la presencia de su sensei, corrió hacia ella y le dedicó su amplia sonrisa bobalicona. ¿Cómo estuvo eso, Risa sensei? No está mal, respondió con una sonrisa burlona. Naruto, ya acostumbrado a las bromas de su maestra, le sacó la lengua juguetonamente. Ella le revolvió el pelo y luego llamó al resto del grupo para que formaran nuevos equipos. Decidió animar el ejercicio y poner 2 contra 1. Los estudiantes se quejaron a gritos, lo que le provocó un estallido de ira en la frente. Las misiones no serán tan fáciles como los ejercicios de la academia, y esas armas no serán tan contundentes. Bien, así es como lo haremos. Mika, te enfrentarás a Hideo y Akemi. Daiki, lucharás contra Akane y Aru. Naruto, tú, los fuertes y resonantes tambores Taiko retumbaron en el aire con un ritmo simple pero potente que hizo que el corazón de Risa se detuviera, saltara y latiera con fuerza en una fracción de segundo. Era un himno de guerra que no se había escuchado desde el último y atroz asedio de Uzusio. La mirada confundida y aterrorizada de los estudiantes se encontró con la de su maestra. Risa se obligó a mantenerse concentrada a pesar de su sorpresa y confusión, y sin perder tiempo, formó a su grupo como lo habían ensayado diligentemente cada año. Esto no es un simulacro, dijo con gravedad. Tranquilos y seguidme. Los niños estaban tranquilos, aunque Risa sospechaba que era más bien porque estaban petrificados y en silencio. El grupo entró corriendo a la escuela y se dirigió al gran salón donde se reunirían los demás grupos. Sin embargo, mientras caminaban por los pasillos, Risa empezó a sudar nerviosa al ver que aún no se había levantado ninguna barrera alrededor del edificio. Normalmente, el director la habría activado en cuanto sonaron los tambores. Era imposible que la experimentada niña lo hubiera olvidado bajo la presión del evento. Echó un vistazo rápido a una ventana a su derecha y no pudo contener un jadeo que escapó de sus labios temblorosos. Los ojos abiertos de Naruto, junto con los del resto de los niños, siguieron la mirada del pelirrojo. El estómago del rubio se revolvió con fuerza. Nunca había visto la famosa barrera de Uzusio, pero la había estudiado lo suficiente como para saber que no debía tener ese inquietante tono rojo. La todopoderosa barrera había sido alterada de alguna manera por el enemigo desconocido. Se oían ruidos de batalla y explosiones a lo lejos, y eso fue la llamada de atención de Risa. Si la protección de la escuela había sido descuidada, tendría que encargarse de ello ella misma. Comenzó una combinación increíblemente rápida y compleja de señas con las manos y luego golpeó el suelo con las palmas. No pasó nada. La tinta de chakra que había acumulado simplemente no salía. Empezó de nuevo, maldiciendo furiosamente entre dientes. Todavía nada. Su corazón se aceleró y la compostura impulsada por la adrenalina que había construido comenzó a abandonarla lentamente. Estaba embarazada, tenía 25 estudiantes bajo su cuidado y misteriosamente no podía usar Fuinjutsu. Dense prisa, dijo, volviéndose hacia sus alumnos y apresurándolos por los pasillos de la academia. Eran el único grupo que entrenaba afuera. Maldijo su inoportunidad. Todos los demás grupos probablemente ya estaban en el gran salón, lo que hacía a su clase más vulnerable a posibles ataques.
Y de hecho, apenas habían llegado al final del pasillo en el que se encontraban cuando tres grandes siluetas atravesaron la ventana y aterrizaron a solo unos metros frente a la sensei embarazada. Naruto nunca olvidaría ese momento en particular cuando su miedo se materializó ante él. Los tres shinobis enemigos frente a él eran altos, musculosos y vestían de negro. Solo podía ver de sus rostros sus crueles y delgados ojos. Sus armas goteaban sangre y su respiración entrecortada les indicaba que ansiaban más muertes. En su protector frontal, en lugar de la afiliación a una aldea, estaba el kanji de muerte. Risa tuvo que tomar una decisión y la tomó rápidamente. Sacó las armas contundentes que tenía en la mano y cargó contra los enemigos a una velocidad cegadora. Naruto, el más temerario y valiente de su grupo, pronto despertó de su estupor y corrió tras su maestro. Atrás, Naruto. Ladró Risa mientras bloqueaba una espada mortal y luego pateó a otro enemigo hacia la habitación más cercana, enviándolo por los aires hasta que se estrelló contra la pared con un fuerte estruendo. Lleven al grupo al salón y escuchen a los profesores. Pero, protestó Naruto débilmente. Algunos estudiantes del grupo corrieron hacia el pasillo, sin molestarse en esperar a los demás, mientras que los demás se quedaron petrificados. Ahora. Gritó Risa, y gimió de dolor cuando uno de los tres enemigos logró clavarle un kunai en el brazo. Sin embargo, no dejó que el dolor la detuviera y rápidamente asestó otra poderosa patada. Los ojos de Naruto se llenaron de lágrimas, pero obedeció. Instó a los aterrorizados estudiantes a seguirlo. Echó a correr hacia la habitación, pero uno de los enemigos invasores los persiguió. Naruto se dirigió rápidamente al frente del grupo y sacó sus propios kunais contundentes. Algunos de sus compañeros, que finalmente habían recuperado la compostura, siguieron su ejemplo y lanzaron sus armas contra la figura oscura. El desconocido usó un simple kawarimi para desviar el ataque y estaba a punto de volver a la carga cuando otro kunai contundente, esta vez lanzado por Risa, le atravesó el tobillo, haciéndole caer de bruces al suelo de madera. Los niños no perdieron ni un segundo y continuaron su carrera. La figura caída se levantó con un gruñido enojado y se dispuso a correr tras el grupo, pero fue interrumpido por el líder de su escuadrón. Dejad ir a los niños. Será fácil matarlos después. Primero, ocupémonos de su pequeño sensei, dijo el más alto de los tres con una risita, con los ojos oscuros fijos en los furiosos del pelirrojo. Risa apretó sus armas con fuerza y calculó sus próximos movimientos. Derrotar a esos tres imbéciles habría sido fácil con su Fuinjutsu, sin embargo, no podía permitir que su gran discapacidad se interpusiera en su camino. Tenía que proteger la vida de niños preciosos, incluyendo la del feto que llevaba dentro. Arde en el infierno, cargó. La ansiedad de Minato aumentaba con cada segundo que pasaba. Noqueaba a todos los enemigos en su camino hacia la academia, pero parecía que cada vez que avanzaba un paso, tenía que retroceder tres cuando otros invasores se acercaban. Golpeaba, pateaba, lanzaba shurikens, usaba su Rasengan y hacía que todos los que se encontraban se comieran el polvo. Aún así, no podía usar su Irasin ni ninguna otra técnica Fuin, lo que significaba que no podía teletransportarse hasta su hijo. Miraba a la distancia hacia la academia mientras mantenía su firme y mortal agarre en el cuello de un enemigo. Seguía cerca de su casa, que estaba en el extremo norte de la isla, mientras que la academia estaba en el extremo sur. No podía estar más lejos de su hijo. Su esposa, por lo que podía suponer, probablemente estaba cerca de la oficina de la misión, donde sabía que tenía una reunión. Él esperaba que su esposa pudiera llegar hasta su hijo más rápido, pero con la abrumadora cantidad de enemigos que llegaban, y que solo seguía aumentando, dudaba que ella estuviera progresando más que él. Sintió huesos crujir bajo sus dedos y dejó caer la figura inerte al suelo con un fuerte golpe. Sintió a otro shinobi abalanzándose sobre él por la espalda. Giró rápidamente, esquivando el jutsu de tierra con maestría, y luego cargó hacia adelante para clavarle uno de sus kunai especiales en el ojo, atravesándole el cráneo. Puede que no sea capaz de usar su infame técnica del dios del trueno volador, pero eso no lo hace menos mortal que el ninja que era. Minato logró correr unas pocas docenas de metros, saltando de un tejado a otro, pero fue detenido por otro asalto. Un compañero Uzushi Onin se le unió, lo que le permitió analizar mejor su entorno. Fue entonces cuando notó 4 enormes columnas de luz roja en todos los extremos cardinales de la isla. Entrecerró los ojos con gesto calculador. El ominoso flujo de chakra que emanaba de ellas era el mismo que contaminaba la barrera de Uzushio. Era muy probable que este jutsu desconocido fuera lo que estaba convirtiendo la barrera protectora de Uzushio en una zona anti-Fuinjutsu.
Uzushio, sin su Fuinjutsu, estaba destinado a caer. Si lograba dominar ese jutsu, su aldea no solo tendría más posibilidades de sobrevivir, sino que también podría encontrar a su hijo y esposa al instante. Era una apuesta arriesgada, pero al ritmo que iban las cosas, no llegaría a tiempo a la academia. Una de las enormes columnas estaba muy cerca, así que valía la pena intentarlo. Ayudó a su camarada a derrotar a los dos shinobi invasores que los enfrentaban, luego corrió tan rápido como pudo hacia el extraño jutsu, eliminando a las fuerzas opuestas que se cruzaban en su camino tan rápido como pudo. Logró llegar al bosque exterior con bastante rapidez, donde los enemigos escaseaban. Corrió hacia el flujo de chakra. Distinguió dos figuras oscuras a lo lejos. Una sentada frente a un pergamino gigante del que emanaba una luz roja, y otra de pie cerca, protegiéndolo. Los Akatsuki. Reconoció las capas al instante, pero desafortunadamente no pudo identificarlas debido al sombrero casa con tiras de papel que llevaban. Este ataque repentino a su aldea se estaba volviendo aún más peligroso. Si lograban atrapar al Kyuubi, estarían perdidos. Aún había esperanza. Podía ver que este aparentemente formidable jutsu anti-Fuin tenía una gran debilidad. Debía realizarse dentro de la barrera, en lugar de fuera, lo que significaba que podía desactivarlo. Invocó su Rasengan con la esperanza de sorprender a los dos miembros de Akatsuki y tomar la delantera. Sin embargo, el guardia aparentemente lo había notado, ya que lanzó un contraataque antes de que su Rasengan alcanzara su objetivo. Un gran muro de papel se había alzado, envolviendo el Rasengan y neutralizando su poder. Minato aterrizó de pie, kunai en mano, a varios metros de distancia. Miró calculadamente a su oponente. Al menos, ahora sabía a quién se enfrentaba. Solo había un miembro de Akatsuki capaz de manipular papel de esa manera, y ese era Konan, uno de los ninjas desaparecidos de Ame. Sus fríos ojos azules se posaron entonces en la figura inmóvil sentada junto al pergamino. El hombre no se había movido ni un centímetro y permanecía completamente concentrado en su jutsu. Fuinjutsu, por supuesto, pensó Minato. Ahora también sabía que el segundo miembro no se uniría a la pelea. Hacerlo probablemente desactivaría el jutsu. Eso me facilita las cosas. No pienso quedarme aquí mucho tiempo. Konan usó su origami de nuevo y le lanzó varios shurikens de papel. Minato los desvió todos y saltó por encima de las ramas para aterrizar frente a ella. Intentó usar taijutsu, sabía que era una de sus debilidades por los archivos de Jiraiya Sensei, pero Konan se apresuró a alejarse de su alcance antes de que pudiera asestarle un golpe. La mujer probablemente sabía que no podía igualarlo en combate cuerpo a cuerpo y lo evitaba a toda costa. Minato se mordió la mejilla, molesto. Ojalá tuviera la velocidad de su Fuin. Konan le lanzó un tsunami de afiladas armas de papel y Minato se alejó por los aires de la ola mortal. Terminó ocultándose entre los árboles circundantes, tras uno de los grandes troncos. Invocó un clon de sombra. Ambos sostenían un Rasengan en la mano. Su clon asintió, comprendiendo, y saltó sigilosamente de rama en rama hasta que, de repente, cargó contra el ninja de cabello azul. Este logró bloquear el ataque una vez más, pero se dio cuenta demasiado tarde de que solo era una distracción. Se giró, esquivando por los pelos el Rasengan mortal. Aunque no la había tocado, había estado lo suficientemente cerca como para que el chakra residual le dejara un feo moretón e incluso le arrancara tela y piel de las costillas derechas. Konan tragó saliva con un gemido de dolor, sin querer alarmar a Nagato, pero la pelirroja podía verlo todo, a pesar de estar concentrada en su técnica. Minato notó que el hombro del otro miembro de Akatsuki se tensaba. Entrecerró los ojos. Obviamente, a ese otro miembro le importaba Konan. Si pudiera seguir el ritmo de la pelea un poco más, podría hacerle perder la concentración. No tendría que gastar todo su chakra y resistencia en esta pelea. Necesitaba ahorrarlos lo máximo posible para proteger a su familia. Konan jadeó y sintió un sudor frío correr por su frente mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Sabía lo suficiente sobre el infame destello amarillo como para comprender que no sería fácil. Sin embargo, con ese extraño brillo nuevo en sus penetrantes ojos azules, temía que el hombre ni siquiera le hubiera mostrado la mitad de lo que era capaz de hacer. La pelea continuó así durante lo que pareció una eternidad. Konan consumía mucho más chakra del que pretendía para bloquear y evitar los ataques del rubio, y aún así, parecía que el ninja Uzu se contenía. Sentía que su velocidad disminuía, y su leve herida se convertía en un obstáculo cada vez mayor, empeorando con los movimientos bruscos y forzados. Era solo cuestión de tiempo antes de que Minato tomara la delantera. Mirando rápidamente a su compañero, se dio cuenta de que Nagato se esforzaba por concentrarse en su deber.
No podía permitirse ser una carga y obligar a Nagato a detener su técnica por ella. Esto tiene que parar, dijo Minato con solemnidad, mirándola fijamente. No me importa si me cuesta la vida. No dejaré que destruyas esta aldea. Su voz le provocó escalofríos en toda la espalda. El ninja Uzu comenzó una serie de complejas señales con las manos, y Conan supo que no se contendría más. Los ojos de Nagato se abrieron de par en par al reconocer las señales y temer lo que se avecinaba. Conan jamás. Y eso fue todo lo que hizo falta. Minato ni siquiera había terminado la primera mitad de las señales cuando Nagato rompió su técnica, probablemente con la intención de interferir en su combate. Sintió una cálida sensación de alivio, sabiendo que esta sensación significaba que por fin podría volver a usar el Fuin. Nagato ni siquiera había levantado un dedo y Minato desapareció en un destello amarillo. Ambos miembros de Akatsuki quedaron un poco atónitos, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Luego, tras un breve instante, Nagato suspiró y se levantó para reunirse con su amigo herido. Ese hombre es peligroso. Nagato había caído en la trampa del rubio. Por el lenguaje corporal apenas visible que Nagato había mostrado, Minato comprendió que no habría dejado morir a Conan. Comprendió que ella era su debilidad y que eso nublaría su juicio. El rubio entonces alargó la batalla para que la creciente tensión nublara el juicio de Nagato. Y así, cuando Uzunin comenzó esa técnica mortal, una técnica que los habría derribado a ambos, Nagato se dejó llevar por sus instintos y rompió la técnica para saltar. Pero Minato nunca tuvo la intención de usarlo. Debería haberlo sabido. Debería haberlo adivinado, pero no lo hizo. Ahora era evidente que la reputación de Minato no se había ganado solo gracias a sus poderosos jutsus. Conan, que ahora también comprendía las verdaderas intenciones de Minato, suspiró profundamente avergonzado. No habíamos planeado que la barrera cayera tan pronto. Nagato puso una mano reconfortante sobre el hombro de la mujer. Está bien. Probablemente todas nuestras fuerzas ya hayan entrado. Romper la barrera antes también significa que me queda mucho más chakra para enfrentar al Kyuubi, que era nuestro principal objetivo aquí. Naruto arregló la puerta principal del gran salón, esperando ansiosamente a que su sensei entrara. Los estudiantes y profesores en la sala permanecieron en silencio, con los niños reunidos en el centro y los profesores rodeándolos, listos para luchar si los enemigos decidían aparecer. Naruto seguía mirando la puerta. ¿Crees que está bien? La voz de Akane era temblorosa y tan suave que Naruto apenas la oyó. Apretó los puños con fuerza y respiró hondo para calmarse. Solo hay una manera de averiguarlo. La pequeña Uzumaki parpadeó confundida. Estaba a punto de preguntar qué quería decir su prima, pero Naruto le ahorró la molestia. En cambio, actuó como siempre. Caminó lentamente hacia el profesor que estaba más cerca de la puerta, mientras buscaba discretamente su mochila. Sensei, quédate atrás, Naruto-kun, dijo el Uzunin con calma, mantén tu posición en caso de que. El hombre no pudo terminar la frase. Naruto había cogido una pequeña bomba de gas y la había usado para cubrir su escape. Las pocas personas a su alrededor tosieron con fuerza, con los ojos irritados por el gas. La culpa de Naruto por infligir esto a sus compañeros en un momento como este fue superada por la preocupación por su sensei. Sabía que los sensei guardianes nunca lo habrían dejado salir de la habitación, y ningún sensei habría salido de ella tampoco, ya que la seguridad de los niños era su prioridad. Entendía todo esto, pero Naruto era un niño testarudo. Se había asegurado de que el gas se disipara rápidamente y, por lo tanto, no pusiera en peligro a las personas afectadas. Solo esperaba que ningún sensei guardián fuera tras él. Para evitar cualquier persecución, Naruto corrió descuidadamente por los pasillos. Quizás fue la suerte lo que le impidió encontrarse con el enemigo. Una vez seguro de que estaba lo suficientemente lejos, Naruto finalmente redujo la velocidad y comenzó a prestar más atención a su entorno. Al acercarse al lugar donde habían dejado a su sensei, escuchó el débil sonido de metal chocando. Esto le dio esperanza y aceleró de nuevo para ayudar a su sensei. Allí, se escondió tras la puerta abierta de un aula donde se desarrollaba la lucha. A través de la pequeña rendija cerca de las bisagras, vio que Risa aún resistía, aunque apenas, contra los tres enemigos. Uno de ellos parecía gravemente herido, pero seguía siendo un gran obstáculo. Naruto decidió intentarlo, ya que tenía muchas más posibilidades de marcar la diferencia. Además, aparentemente, tuvo una excelente sincronización, ya que el shinobi herido intentaba atacar a Risa por la espalda mientras los otros dos la distraían. A pesar de lo cansada que parecía, Naruto dudaba que lo hubiera percibido.
Sacó bolas de su bolsa y las lanzó justo alrededor de las pantorrillas del ninja, haciéndolo caer al suelo. Luego, saltó a la habitación y noqueó al enemigo herido para siempre con una buena, y satisfactoria, patada a la cabeza. Risa había logrado, milagrosamente, mantener la concentración en los otros dos con los que luchaba. Entonces, ambos bandos retrocedieron, asimilando el nuevo giro de los acontecimientos y recalculando sus estrategias. «Maldita sea, Naruto», exclamó Risa con voz ahogada, sintiendo que un mar de emociones le inundaban los ojos y amenazaban con echarse a llorar. La conmovió la naturaleza insensatamente leal y justa de Naruto, y no le sorprendió verlo volver por ella, pero no estaba menos furiosa y desesperada. No se dejaría morir sin asegurarse de que el chico volviera a salvo. Si tan solo no estuviera embarazada, ahora son 2 contra 2, cobardes. Los ninjas enemigos se quedaron atónitos al ver a un niño tan pequeño con tantos nervios y la insensatez de creer que podría ayudar a la Uzunin embarazada. Ambos bufaron, restando importancia a la ridícula situación. No podían ser vencidos por un niño estúpido y una mujer embarazada. Se prepararon para la carga. Risa entrecerró los ojos. Podía notar que los enemigos la subestimaban a ella y a su pupila, a pesar de que su compañero había sido derrotado. Ese era el error que esperaba que cometieran. Naruto, no dejes que te conviertan en un objetivo. Comprendió al instante lo que quería decir. Haciendo la señal de la cruz con los dedos, Naruto invocó 5 clones de sombra. Como Risa esperaba, los 2 enemigos se separaron y uno de ellos fue directo a por Naruto. El ninja invasor se sorprendió al ver que incluso un niño tan pequeño como Naruto pudiera realizar un jutsu de tan alto nivel. La propia Risa lo había usado muchas veces antes, mucho menos sorprendente para una Jounin de su calibre, pero era evidente que las fuerzas enemigas no habían sido informadas detalladamente sobre lo que los ninjas Uzusio, o más específicamente, los niños, podían hacer. Sin embargo, Risa decidió no usarlo más. Su embarazo, especialmente en esta etapa avanzada, estaba consumiendo mucho chakra y deseaba desesperadamente ahorrar el que le quedaba para ese jutsu. No se permitiría gastar esta valiosa reserva de chakra a menos que fuera para salvar la vida de Naruto o la de su hijo Nonato. Mientras Naruto hacía que su oponente corriera como un pollo sin cabeza, Risa volvió a enfrentarse a él con taijutsu. Como esperaba, Naruto envió 2 clones más para ayudarla. Aún así, a pesar del talento de Naruto y la experiencia de ella, una sensei joven y embarazada no podía aspirar a derrotar a los enemigos tan fácilmente, sobre todo sin fuinjutsu. Finalmente, Risa logró asestarle un golpe mortal en el estómago con su kunai, pero su propio agotamiento también la venció y su oponente respondió con su último aliento. Una hoja afilada le cortó profundamente la pierna, derramándose sangre a raudales. Cayó al suelo, presionando con fuerza la herida con las manos. Señora Risa. Naruto entró en pánico y se dejó distraer. Agradeció que uno de sus clones estuviera en el camino del ataque de su oponente, porque de lo contrario, él y su sensei habrían caído. Maldición. El enemigo maldijo en voz alta al ver a su compañero muerto. No podía creer que sus 2 compañeros hubieran sido aniquilados por el ridículo dúo que tenía delante. Ahora entendía mucho mejor el propósito de esta misión. Monstruos, el enemigo gruñó profundamente, con los ojos encendidos de rabia. Acabaría con ese maldito enano, y luego, se quedó paralizado al ver la expresión del niño. Apretó los labios con fuerza. En lugar de estar asustado o devastado, el niño parecía más decidido a vencerlo. Nunca había visto a un niño tan joven con una voluntad tan fuerte. «Lo vas a pagar», dijo Naruto con furia. Cruzó los dedos e invocó 20 clones más. Un sudor frío le corría por la sien al enemigo. ¿Cuánto chakra tenían esos bichos? Con mano ligeramente temblorosa, el ninja invasor sacó un montón de shurikens de su bolsa y se preparó para el siguiente movimiento del chico. Naruto se sintió transportado. Era como si la gravedad de la situación finalmente lo estuviera asimilando. Su aldea estaba siendo invadida. Su sensei quizás estaba mortalmente herido. No tenía noticias de su familia, no podía permitirse perder más tiempo con el asqueroso ser humano que tenía frente a él. Lo que sea que lo estuviera frenando se había desvanecido por completo. Esto era la guerra. Tenía que luchar con la intención de matar. Matar o morir. Todos los clones cargaron a la vez, algunos como señuelos y otros como sacrificios, para desviar o absorber los shurikens enemigos. Uno de los clones logró sujetar las piernas del ninja negro y lo hizo caer al suelo. Los clones restantes no perdieron tiempo y le sujetaron los brazos. 6 de ellos mantenían al vil hombre en el suelo, completamente inerte e inmóvil.
Ese suéltame, pedazo de mierda. Voy a... Naruto le dio un puñetazo en la mandíbula. El golpe fue tan fuerte que el crujido dejó claro que se había roto huesos, quizás incluso algunas articulaciones. Con la mano izquierda, Naruto sujetó la cara del hombre mientras con la derecha buscaba un kunai. Sintió que la compostura lo abandonaba por un momento. La vacilación era perceptible en el ligero temblor de sus manos. Echó una rápida mirada a su sensei. Estaba terriblemente pálida y el charco de sangre crecía lentamente a su alrededor. Volvió a mirar a los ojos del invasor. Estaban llenos de odio y crueldad. Naruto apretó su arma y cortó directamente el cuello del hombre. Retrocedió de un salto, como si tocara algo ardiente, y dispersó a sus clones. Temblaba por todas partes. Se negó a mirar el cuerpo. No acababa de hacer eso. No acababa de matar a un hombre. Corrió hacia su sensei, se arrodilló a su lado y en silencio le ayudó a curar sus heridas. Risa observó con tristeza al muchacho, que de repente se volvió dócil. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? La voz de la rubia era desgarradora. Sentía cómo se desvanecía lentamente hacia la inconsciencia. Sin embargo, su voluntad era demasiado fuerte para dejarse llevar. Con la ayuda de Naruto, aún podía salvar a su hijo. ¿Recuerdas el jutsu curativo que te enseñé la semana pasada? Naruto asintió débilmente, pero admitió que no recordaba las señales con las manos. Así que, con su guía, Naruto realizó el jutsu. Por fin pudo liberar la herida. Con manos temblorosas y cubiertas de sangre, Risa desató su protector de frente y se lo dio a Naruto. Pero, sensei, Naruto no pudo continuar. Las lágrimas le caían libremente por las mejillas y si intentaba pronunciar otra palabra, solo terminaría estallando en sollozos. Su sensei le indicó que se acercara y le puso las manos a ambos lados de la cabeza. Se inclinó hasta que sus frentes se tocaron. Naruto sintió una calidez reconfortante. Tenía la garganta apretada por intentar no derrumbarse. De repente, una extraña sensación, como una ráfaga de viento inesperada, los invadió. En ese preciso instante, supieron que fue injusto por fin había sido restaurado. Y en ese mismo instante exacto, apareció Minato. Naruto. El alto rubio envolvió a su hijo fuertemente en sus brazos, más que aliviado de que su único hijo estuviera sano y salvo. «Papá», gritó Naruto, abrazando fuertemente a su padre. Risa sintió que el peso de sus hombros la abandonaba por completo. Naruto estaba a salvo ahora, y con el Fuinjutsu restaurado, podía realizar su jutsu sin miedo ni culpa. «Tenemos que ayudar a Sensei, papá», dijo Naruto frenéticamente entre lágrimas. «Ella va a...» Minato miró a Risa, observando su estado. Una expresión sombría se dibujó en su rostro. Ambos Jounin solo necesitaban una mirada para saber cómo terminaría esto. Ambos asintieron. Un acuerdo silencioso y una despedida silenciosa. Risa-san es fuerte, estará a salvo aquí hasta que pueda conseguir que un médico la examine. Pero por ahora, necesito llevarte a un lugar seguro. Pero, no te preocupes, Naruto, susurró Risa débilmente, cerraste mi herida, así que estaré bien. En el fondo, Naruto sabía que era mentira. Siempre había sido capaz de darse cuenta cuando la gente mentía, pero ahora mismo, parecía que había muchas cosas que simplemente se negaba a reconocer. Estoy orgullosa de ti, Naruto, fueron las palabras de despedida de Risa. Minato se puso de pie, con Naruto aún entre sus brazos protectores. Los dos Jounin intercambiaron una última mirada antes de que el rubio saliera de la habitación. Risa respiró profundamente, hizo una serie compleja de señales con las manos y luego tocó suavemente su redondo estómago. Vayan a matar a otros ninjas de Uzusio, ordenó Rasa a sus hombres. Déjenmelo a mí. Sus hombres asintieron y abandonaron la habitación. Su escuadrón había entrado en el cuartel general de Uzusio. La mayoría de sus hombres luchaban contra los pocos subordinados que no estaban en combate, mientras él se encontraba frente al hombre al que llevaba mucho tiempo deseando matar. Uzumaki Hiroto. El líder de la aldea. Un hombre que le doblaba la edad, con una sabiduría asombrosa y un largo historial de hazañas en las artes ninja. Con esta pelea, destruiría el orgullo y la fuerza de Uzusio. El polvo dorado se acumuló amenazadoramente a su alrededor. La mirada de Hiroto se agudizó al reconocerlo, pero por lo demás parecía imperturbable. Esto solo enfureció aún más al Kazekage. Por mucho que luches, dijo Hiroto con calma, adoptando su propia postura defensiva, mi clan nunca desaparecerá. Somos demasiado fuertes, y lo sabes. Por eso estás aquí, intentando desesperadamente destruirlo. Estás delirando, dijo Rasa con dureza entre dientes.
Y tú también, si realmente crees que eres lo suficientemente fuerte para derrotarme. Rasa apretó los dientes, la irritación se apoderó de él mucho más rápido de lo habitual. Los últimos meses, años, de preparación para este momento habían sido duros. Y ahora, su momento decisivo había llegado. Ya no tenía sentido ocultar su rostro, así que el Kazekage se quitó la máscara. El polvo dorado se agitó más y las líneas oscuras alrededor de los ojos de Rasa se intensificaron. Su mirada se agudizó al ver a Hiroto quitándose los guantes y arrojándolos a un lado. Tenía que evitar el contacto con la piel del Uzumaki a toda costa, o su chakra sería absorbido. Sin embargo, con el polvo y el Fuinjutsu bloqueados, no tenía ninguna duda de su victoria. Hiroto fue el primero en atacar con un repentino jutsu de agua, dirigido directamente al Kazekage. Este sonrió con sorna y dejó que se formara un muro de polvo dorado frente a él, anulando fácilmente el jutsu ofensivo. Sin embargo, cuando el muro desapareció, Hiroto había desaparecido. Rasa se giró rápidamente, preparándose para un ataque sorpresa por detrás, pero no llegó. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. ¿Acaso el jutsu no había sido una distracción? ¡Maldición! Maldijo Rasa al sentir la palma de Hiroto rozándole la nuca. Por suerte, su polvo, que respondió con la velocidad de su mente, reaccionó con la rapidez suficiente para sujetar la mano derecha del anciano con un agarre mortal. Sin embargo, se había preocupado demasiado por evitar el contacto con la piel, y no vio al líder Uzusio sosteniendo un largo kunai en la mano izquierda, que se hundió profundamente en un costado de su torso. Rasa gruñó por lo bajo, furiosa y dolorida. El polvo dorado envolvió completamente al anciano y apretó, pero nada. Ni sangre, ni huesos. Rasa se quedó mirando mientras la arena se despejaba. Hiroto estaba de pie frente a él, exactamente en el mismo lugar antes del inicio de su combate. Sus brazos estaban cuidadosamente ocultos en su gran manga negra. El hombre no se había movido desde el jutsu de agua. Una mente en un estado como el tuyo es fácil de engañar, dijo Hiroto simplemente. Genjutsu. Pensó Rasa, mientras la información fluía a 1000 por hora. No, un genjutsu no me haría daño así. Probablemente se había combinado un genjutsu y un clon de sombra. Los planes de Hiroto siempre tenían más de una capa. Rasa tendría que adaptarse a este tipo de táctica rápidamente. La ira de Rasa ardía con furia. Invocó 2 clones de arena y cargó directamente contra su oponente. Cansaría al anciano y le impediría formular sus planes. Por muy ingenioso que fuera, Hiroto seguía siendo un anciano después de todo. Hiroto se sumó al juego del Kazekage e hizo que la lucha durara lo máximo posible. Hiroto vio claramente que Rasa quería agotarlo, pero también contaba con que el Fuinjutsu se recuperara antes de que eso sucediera. Ahora solo era cuestión de quién duraría más, quién ganaría esta lucha contra el tiempo. Con todos los daños causados por sus jutsus ofensivos, los dos atravesaron una de las paredes destruidas y continuaron su pelea afuera. Ambos comenzaban a jadear y su velocidad no estaba al máximo, pero después de un rato, Hiroto notó que los jutsus del Kazekage perdían algo de poder. Hiroto sintió que había recuperado el aliento. Rasa, obviamente, había empezado a reducir la cantidad de chakra que invertía en sus ataques. Hiroto era un Uzumaki bendecido y, por lo tanto, no tenía que preocuparse por eso durante un buen rato. Pero al final, los rápidos reflejos de Rasa y su corta edad superaron los poderosos ataques de Hiroto. Tras esquivar con éxito otro jutsu de agua, Rasa pudo cargar contra el Uzumaki con la velocidad justa para clavarle su espada en el costado. Hiroto dejó escapar un gemido de dolor y se alejó de su oponente. Fue entonces cuando notó que parte del polvo dorado del Kazekage había atrapado su mano izquierda casi hasta el codo. Rasa sonrió con sorna entre jadeos y apretó el puño con fuerza para lanzar el arco. Hiroto gritó de dolor al ver cómo sus huesos y músculos eran aplastados bajo la arena dorada hasta que su miembro quedó completamente desintegrado. Cayó al suelo con un dolor inconmensurable y presionó la abertura, intentando desesperadamente detener el torrente de sangre. Rasa caminó hacia el anciano y recogió más polvo de oro, listo para rematar al líder del clan. Este seguía retorciéndose de dolor, aparentemente ajeno al enemigo que se acercaba. Una vez a pocos metros de distancia, Rasa extendió el brazo para atraparlo por completo en un sarcófago de oro. El Uzumaki desapareció por completo bajo el polvo. Rasa volvió a apretar el puño con fuerza. No pasó nada. Apretó con más fuerza hasta que sus uñas le hicieron sangre, pero el polvo no se movía, no se comprimía. Rasa apretó los dientes. La rabia comenzaba a cegarlo lentamente. Tras otro intento fallido, Rasa apartó la arena y vio que Hiroto seguía allí,
¿Qué? Rasa retrocedió al notar la luz azul protectora que rodeaba al anciano. Este se levantó, y Rasa vio que una especie de vendaje luminoso le impedía la hemorragia del brazo. Hiroto jadeaba con dificultad y sentía un gran dolor, pero seguía vivo y su Fuinjutsu finalmente se había recuperado. Sin duda, podía ganar. Levantó su mano restante en una sola señal y estaba a punto de ejecutar un Fuinjutsu fatal. Arc. Una gran espada atravesó el corazón de Hiroto y el líder cayó sin vida al suelo. Rasa observó la escena con total incredulidad. Apartó la vista del líder muerto y vio al shinobi que había logrado escapar de su atención y la de los Uzumaki. No, gracias. Rasa reconocería la voz en cualquier lugar. El intruso se quitó la máscara y reveló, tal como Rasa sospechaba, a nadie menos que Orochimaru. Fue mi pelea. Orochimaru se rió entre dientes ante la reacción infantil. Ahora que el Fuinjutsu ha sido restaurado, no tenías ninguna posibilidad de ganar esta pelea. Pero no te preocupes, te daré todo el crédito. Después de todo, lo cansaste por mí y fuiste la distracción perfecta para mi pequeño ataque sorpresa. Eres un maldito cobarde, dijo Rasa entre jadeos. Orochimaru arqueó una ceja, indiferente ante el comentario. Si yo soy un cobarde, ¿en qué te conviertes tú? Rió disimuladamente ante la falta de respuesta del otro hombre. Se acercó al herido con una amplia sonrisa en el rostro. ¿Qué quieres? Rasa retrocedió hasta que chocó contra la pared de otro edificio cercano, con el corazón acelerado por el miedo. Sé justo lo que podrías darme como agradecimiento. Aléjate de mí. Gritó Rasa, extendiendo las manos para invocar más polvo dorado, pero no pudo moverlas. Grandes serpientes habían surgido del suelo y se habían apoderado de todo su cuerpo. Volvió a mirar a Orochimaru, que tenía la asquerosa lengua fuera. Rasa ni siquiera tuvo tiempo de suplicar ni de gritar. Murió antes de emitir un solo sonido. Minato había corrido hacia el gran salón, donde sabía que los niños de la academia estaban reunidos para casos de emergencia. Sin embargo, al ver la sangre correr lentamente por el suelo desde la rendija de la enorme puerta cerrada, supo que nadie del otro lado había quedado con vida. Una profunda náusea lo invadió al pensar en los pobres niños. Minato había librado muchas batallas y había visto guerras antes, pero nada comparable a esta carnicería. Se dio la vuelta y salió de la escuela antes de que Naruto pudiera verlo y darse cuenta. Estaba demasiado agotado y desenfocado como para siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Minato lo agradeció. También estaba infinitamente agradecido por la impulsividad de Naruto. Quedarse con Risa, sin duda contradiciendo sus órdenes, le había salvado la vida a su hijo. Una vez afuera, Minato se sintió aliviado al ver que la zona estaba relativamente vacía de enemigos. Los pocos que había cerca estaban ocupados luchando con sus camaradas. Aún así, era angustioso ver a su alrededor que cada Uzunin se enfrentaba al menos a 3 invasores. Naruto parecía un poco más sereno ahora, así que lo dejó ponerse de pie, aunque seguía agarrando con fuerza la mano de su hijo. ¿Vamos a buscar a mamá?, preguntó Naruto con voz dócil y preocupada. A Minato se le partió el corazón al oír semejante voz del pequeño rubio. La encontraré, lo prometo, aseguró el Jounin, pero primero necesito llevarte a un lugar seguro. Minato sabía exactamente lo que su hijo estaba a punto de decir. Iré contigo. Puedo luchar. Si acaso, Minato se alegraba de que su hijo estuviera recuperando algo de su ánimo habitual, pero llevarlo con él era imposible. Tienes una misión importante, Naruto. Vámonos antes de que nos descubra el enemigo. No le dio tiempo a Naruto a protestar. Los teletransportó al instante al único lugar donde sabía que Naruto estaría a salvo. No es eso. La voz de Naruto se apagó, reconociendo el área de sus clases en la academia. Sí, es la entrada al túnel secreto. Hicimos creer a todos que había sido destruido, pero lo mantuvimos oculto con un poderoso genjutsu todo este tiempo. La aldea quería mantenerlo en secreto, pues la mayoría de sus habitantes desconocían su existencia. Los altos mandos que lo conocían esperaban no volver a usarlo, pero esto requería medidas extremas. Padre e hijo entraron en el túnel y a pocos pasos reconocieron muchas caras familiares. Karin-chan. Naruto corrió hacia su prima, quien lo atrapó en un abrazo aplastante. Gracias a Dios, fue todo lo que Karin pudo decir, con la garganta apretada por todo tipo de emociones. Todos los escuadrones Genin se habían desplazado hacia el túnel junto con todos los civiles que pudieron recibir ayuda e instrucciones de los Uzunin combatientes. Ahora, todos estaban reunidos para una evacuación de emergencia. ¿Cuál es la situación?, preguntó Minato, después de abrazar cálidamente a su sobrina.
Un equipo de Chunins está aquí, asegurándose de que el paso sea seguro. Uno de ellos vendrá a buscarnos mientras el resto vigila la salida por si acaso. Minato asintió con aprobación. La inspección era más que nada una formalidad, ya que esta parte de la aldea nunca había quedado registrada, pero más valía prevenir que curar. Se arrodilló frente a su hijo, colocando una mano reconfortante sobre cada uno de sus pequeños hombros. Naruto sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos una vez más, pero logró contenerlas. Sabía lo que su padre estaba a punto de decir y comprendió que necesitaba irse. Debía mantenerse fuerte no solo por su padre, sino también por Karin y todos los demás niños que estaban allí con él, separados de su familia. Tengo que ir a buscar a tu mamá. Quédate aquí y escucha a Karin, ¿de acuerdo? Naruto asintió, sin confiar en su voz. Se abrazaron con fuerza de nuevo, compartiendo todas las palabras y emociones que querían compartir en un solo abrazo. Nanami, Nanami. Kusina sacudió el cuerpo inerte de su hermana, intentando desesperadamente despertarla. No, por favor, las lágrimas corrían por las mejillas de Kusina. Acababa de perder a su madre, y ahora también a su hermana. Las tres habían estado luchando contra miembros de Akatsuki. Habían derrotado a algunos. Idan, Kakuzu y Deidara estaban muertos, pero el precio a pagar había sido muy alto. A Kusina no le quedaban muchas fuerzas. Sin su madre y su hermana, y sin noticias de su marido y su hijo, le costaba encontrar la fuerza para luchar. Sin embargo, no podía permitir que la mataran. No mientras existiera una pequeña esperanza de que Naruto estuviera vivo. No se dejaría vencer sin haber visto a su hijo al menos una última vez. Invocó más chakra del Kyuubi, nunca lo había usado tanto hasta hoy. Se estaba volviendo extremadamente agotador, tanto física como mentalmente, sanando eficazmente algunas de sus heridas y obteniendo algo de energía de él. Sin embargo, sintió que el odio y la maldad de la bestia se infiltraban lentamente y nublaban su juicio. Su control sobre la influencia de la bestia se debilitaba. Malditos monstruos. Su voz se alteró y sonó más como un gruñido. Un chakra rojo y maligno que la rodeaba se densificó y una sexta cola de chakra creció en su espalda. Sus dientes y uñas eran afilados como cuchillas y su afán asesino asfixiaba a cualquiera que estuviera cerca. Mierda, maldijo Sasori en voz alta. Le habían arrancado por completo el brazo derecho falso. ¿Dónde demonios está Tobi? El miembro más reciente de Akatsuki había sido asignado a los Jinchuriki, pero no se le había visto desde el ataque inicial a la aldea. Pain y Konan se unirían a él una vez que el líder ya no pudiera mantener la barrera anti-Fuin, lo que significaba que debía resistir. Kisame e Itachi, por su parte, habían sido asignados a otra operación dentro de la aldea. Sasori, sinceramente, no esperaba que sus camaradas fueran derrotados, al menos no tan pronto en el ataque. Enfrentarse solo a los Jinchuriki, especialmente en estas etapas avanzadas de la transformación, sería como un suicidio. Lo único que podía esperar era evitar los ataques mortales de la mujer poseída hasta que Pain y Konan llegaran. La ninja Uzu cargó contra él con una velocidad cegadora. Ahora era aún más rápida que antes gracias al nuevo poder del Kyuubi. También era mucho más imprudente y menos precisa en sus movimientos, lo que le permitía a Sasori evitar golpes directos gracias a que sus marionetas recibían la mayor parte del daño y a que sus espadas artificiales salían de su cuerpo de marioneta. Mientras su núcleo permaneciera intacto, aún podría lograrlo. Durante un tiempo, lo único que pudo hacer fue evitar los ataques del contenedor del Kyuubi. Estaba demasiado dañado para realizar tareas más exigentes que controlar las pocas marionetas que le quedaban. E incluso eso se estaba volviendo demasiado. Retirarse parecía lo más lógico, pero eso iría en contra de sus órdenes. Tenía que quedarse y mantener ocupada a la Jinchuriki, y agotarla al máximo, hasta que Nagato se uniera a él. Si se iba, sabía que Akatsuki lo perseguiría para matarlo, así que, en realidad, parecía que moriría de una forma u otra. Las cosas difícilmente podían empeorar. Pero lo hicieron. La barrera anti-Fuin de Nagato se disipó, inmovilizando a los dos oponentes por unos segundos. Sasori quiso tomar esto como una buena noticia. Nagato llegaría pronto, pero sería lo suficientemente rápido. Después de todo, el Fuinjutsu activo solo podía significar una cosa, arte del sellado, murmuró Kusina con tristeza, recuperándose del impacto inicial. Por fin, Fuin se había recuperado y pudo poner fin a esta confrontación. Cadenas de chakra. Las cadenas volaron a una velocidad cegadora hacia Sasori y, esta vez, no pudo hacer nada.
Las marionetas que se movían frente a él como escudo fueron traspasadas y las cadenas continuaron su curso, completamente impasibles, hasta que lo envolvieron por completo. Las cadenas se tensaron, agrietando fácilmente la dura superficie de madera de su pecho y extremidades. Sasori cerró los ojos, esperando su inevitable muerte. De repente, 9 grandes postes negros de madera cayeron del cielo, rodeando a Kusina amenazadoramente. Unos brazos sombríos, de un rojo transparente, emergieron del poste maldito hacia ella. Sin más opciones, Kusina se vio obligada a retraer sus cadenas para escapar de la zona peligrosa. El cuerpo destrozado de Sasori cayó al suelo con un fuerte estruendo, pero los restos de su caparazón protector fueron suficientes para protegerlo de cualquier daño mayor. Levantó la vista cansadamente hacia el cielo y vio que Nagato había llegado. Conan también apareció a su lado. ¿Dónde está Tobi?, preguntó, obviamente indiferente al estado de Sasori ni a los cadáveres de los demás miembros. Sasori negó levemente con la cabeza, indicando que no lo sabía. Conan maldijo en voz baja. Necesitaban el Sharingan de Tobi si querían capturar al Kyuubi. Conan corrió hacia la rama donde estaba encaramada Nagato y le informó. Mientras lo hacía, Kusina corrió hacia uno de los amplios espacios entre los postes, pero no le sorprendió ver que no podía salir debido a otra barrera. Apretó los puños y los dientes con furia. Justo cuando estaba a punto de salir de allí y buscar a su familia, maldijo en voz alta de nuevo y comenzó una rápida serie de señales con las manos, logrando destruir el sello con uno de sus propios sellos antibarrera. Aún así, extraeremos al Kyuubi, le dijo Nagato a Conan, quien no pareció contenta con el anuncio. Él leyó sus pensamientos con facilidad y explicó, no podemos esperar más. Cuanto más invoque y controle el chakra del Kyuubi, más difícil será extraerlo. Este no es un Jinchuriki cualquiera. Conan lo comprendió y no protestó, pero no veía la utilidad de liberar al Kyuubi y dejarlo fuera de control. Conan jadeó y saltó lejos de la rama cuando vio a los Jinchuriki cargando hacia ellos. ¡Cuidado!, gritó cuando vio que su líder aparentemente no tenía intención de evitar el ataque del shinobi poseído. Pero sus temores resultaron infundados, ya que Nagato aprovechó la oportunidad para estampar otro sello de papel en la frente de la pelirroja. Un sello que ya había elaborado antes de la invasión. El aura roja y maligna de Uzumaki se desvaneció lentamente mientras permanecía inmóvil. Kusina no podía moverse. Solo podía observar el rostro oculto de su enemigo, observando cómo la brisa rozaba apenas las tiras de papel de su sombrero, revelando la penetrante mirada de un Rinnegan. Un gruñido fuerte, monstruoso y penetrante arrancó a padre e hijo de su abrazo de despedida. Se miraron fijamente con los ojos abiertos por un instante antes de salir corriendo del túnel. Karin, quien también sospechaba, los siguió poco después. Al salir de la cueva, sus temores se confirmaron. A lo lejos, en el extremo oriental de la isla, se alzaba feroz y terrible el Kyuubi no Yoko. ¡Mamá!, gritó Naruto, presa del pánico y el miedo a la vez. Minato estaba igual de sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Su deseo de encontrar a su esposa ardía más fuerte que nunca. Se arrodilló frente a su tembloroso hijo. Las lágrimas corrían por las mejillas del niño sin control mientras miles de escenarios, cada uno más horrible que el anterior, pasaban por su cabeza. Se encontró con la mirada decidida de su padre. Quería acompañarlo, pero sabía que nunca lo dejaría. «Ánimo, Naruto», le dijo Minato a su hijo con firmeza, apretándole los brazos con la esperanza de sacarlo de su estupor. Naruto tragó saliva con dificultad y asintió. Minato acarició la mejilla de su hijo, con el corazón dolido por su hijo y su esposa. Le dolía mucho separarse de su hijo, pero tenía que hacerlo. Miró a Karin y le indicó que cuidara de Naruto. Karin también asintió en silencio. Minato soltó a su hijo y, cuando Karin se acercó a Naruto para tomar sus manos temblorosas, utilizó su Irasin para teletransportarse. Naruto sollozaba en silencio, mirando a lo lejos, donde podía ver al poderoso Kyuubi gruñendo y agitando sus colas amenazadoramente. Hizo todo lo posible por mantenerse firme frente a su primo, pero era más difícil decirlo que hacerlo. Entonces, una misteriosa figura enmascarada saltó frente a ellos. Los dos niños quedaron boquiabiertos, con el corazón paralizado al ver al enemigo desconocido. Nadie debería haber podido seguir su rastro hasta aquí. Hasta que comenzó la invasión, ni siquiera Karin y Naruto sabían de la existencia de esta zona. Se habían tomado todas las precauciones posibles, ¿y cómo? El enemigo vestía el inconfundible atuendo de Akatsuki y una extraña máscara naranja que solo dejaba ver un ojo rojo sangre. El hombre alto dio un paso lento hacia adelante.
Karin se abalanzó sobre su primo, protegiéndolo, y sacó un kunai. El hombre rió entre dientes al verlo. Antes de que Karin siquiera pudiera registrar la risa amenazante del hombre, fue propulsada violentamente contra un árbol cercano. El dolor le nubló la vista. Cayó al suelo, sin poder respirar. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el vil abrazo del enemigo sobre su prima menor. Karin. KMMPH. El hombre tapó la boca de Naruto con su enorme mano, ahogando cualquier sonido que intentara salir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Naruto y humedecían sus manos enguantadas. Estaba desesperado porque este infierno terminara. Vamos a visitar a tus padres, ¿de acuerdo? Las palabras del enemigo le dieron escalofríos a Naruto. Estaba demasiado confundido y abrumado como para comprender qué quería decir exactamente. Desaparecieron como absorbidos por un vórtice. Minato agradeció su bendita sincronización. Al teletransportarse a donde se encontraba su esposa, logró bloquear un golpe mortal que Konan le había lanzado. Kusina estaba en un estado lamentable, tras haber pasado por una extracción, pero la fuerte vitalidad de Uzumaki la había mantenido con vida, lo cual era infinitamente más de lo que cualquier otro Jinchuriki podría haber deseado. Pero Akatsuki no era lo único de lo que debían preocuparse. En cuanto bloqueó el ataque de Konan, Minato agarró el brazo de su debilitada esposa y saltó para escapar por poco de una de las colas mortales del Kyuubi. La bestia emitió un gruñido feroz y espeluznante y golpeó a Konan con su cola, haciendo que la mujer saliera volando a una velocidad aterradora y se estrellara contra un árbol cercano. Konan. Gritó Nagato, corriendo a su lado. Al hacerlo, la bestia apartó su atención del ninja y contempló la aldea humana que la había maldecido y encerrado en una jaula durante 2 generaciones. Un profundo deseo de venganza se apoderó de él. La ira ardiente se transformó en chakra y el monstruo abrió la boca de par en par, expulsando un rayo esférico de chakra que se estrelló contra el centro de la aldea, matando y destruyendo todo en un radio de 5 kilómetros. Nagato maldijo en voz baja. Konan no despertaba, pero parecía que seguía viva. Habían tenido suerte, pero con la bestia así, era solo cuestión de tiempo antes de que todos fueran destruidos. No debería haberla dejado salir antes de que llegara Tobi, pero ¿dónde demonios estaba? Los ojos de Kusina y Minato se abrieron de par en par, horrorizados. Minato, de repente, volvió a entrar en pánico y temió por la vida de su hijo. Bastaba con que uno de estos ataques fallara y aterrizara en la zona del túnel para que su hijo y su querida Karin murieran. Sin que él lo supiera, su esposa pensaba lo mismo. Aún no tenía ni idea de dónde estaba su hijo. No podía permitir que otro de esos ataques se le escapara a la bestia. Se puso de pie, apenas capaz de mantener el equilibrio. Kusina. Protestó Minato, intentando detenerla. Se soltó del agarre de su esposo y lo miró directamente a los ojos azules. Aún puedo luchar. Protegeré esta aldea con mi vida. Se apresuró a alejarse y se paró frente a la bestia gruñona. Antes de que el Kyuubi tuviera tiempo de atacarla, Kusina ya había realizado su jutsu. Cadenas de chakra, con un brillo azul intenso gracias a su chakra, se abalanzaron sobre la bestia y atraparon todas sus extremidades, cuello y cola. Esta gruñó amenazadoramente e intentó invocar otra bola de chakra, pero las cadenas estaban diseñadas para domar bestias y no pudo. Entrecerró los ojos hacia su excarcelera y la inspeccionó. La mujer nunca duraría lo suficiente para retenerlo. Minato sabía lo que tenía que hacer. Si quería que su esposa, y todos los demás, salieran airosos de esta, debían contener y volver a sellar a la bestia. Estuvo junto a su amada en un instante y en estado de sabio al siguiente. Realizó otra serie de sellos manuales y gritó. Arte sabio. Puertas celestiales. Minato invoca su propia versión de la técnica del Isshodaime y selló aún más el poder de la bestia para ahorrarle algo de energía a su esposa. Minato, date prisa. Selladlo en mí. Suplicó Kusina, sudando y jadeando mientras sentía que su fuerza vital se alejaba lentamente de ella. Minato abrió los ojos de par en par. No puedo. Morirás. Moriremos todos si no lo haces. Respondió Kusina, apretando con más fuerza a la bestia que se agitaba para escapar. Solo un Uzumaki puede encarcelar al Kyuubi. Hazlo. Minato maldijo en voz baja, sintiendo que le escocían los ojos por las lágrimas que amenazaban con caer. Sabía que su esposa tenía razón. Juntó las manos, listo para cumplir con su deber. Detente o lo mato. Una nueva voz los sobresaltó. Kusina y Minato alzaron la vista hacia ella y la visión los paralizó.
Otro miembro de Akatsuki estaba allí parado, con el rostro cubierto con una extraña máscara, sosteniendo fuertemente a su único hijo con un kunai en su garganta. Naruto. Gritó Kushina, increíblemente aliviada de verlo con vida pero mortificada de verlo en tal situación. Mamá, papá, dijo Naruto débilmente, sintiendo el kunai clavándose ligeramente en su piel. Unas gotas de sangre gotearon sobre la hoja. Itachi suspiró y se llevó una mano ensangrentada a la herida abierta de las costillas. Entrecerró los ojos y recorrió con la mirada la habitación oscura, con el suelo cubierto de cuerpos inmóviles. Sus ojos rojos como la sangre se posaron en el cuerpo inmóvil de Kisame. No sabía si su compañero estaba vivo o muerto, pero le daba igual. Se giró hacia la gran puerta que los ninjas Uzu custodiaban con tanta desesperación. Itachi tenía que reconocerles su deber. Habían luchado bien y le habían hecho pasar momentos mucho más difíciles de lo esperado. Al principio fue casi fácil, pero cuando el Fuinjutsu se restableció inesperadamente antes de tiempo, todo empezó a descontrolarse. Incluso uno de ellos lo hirió gravemente. El Uchiha cojeó hacia la puerta y la abrió, rechinando los dientes contra Nagato, mientras el esfuerzo se concentraba en su herida. La empujó y contempló la imagen que lo recibió. Era exactamente como el dolor lo había descrito. Itachi sabía que Uzushio había construido un templo de almacenamiento de máscaras oculto en los terrenos de Konoha como muestra de confianza y amistad. El templo contenía máscaras con misteriosos y poderosos poderes que Uzushio le había ordenado a Konoha que protegiera. Sin embargo, lo que desconocía era que esas eran solo la mitad de las máscaras que la aldea había creado a lo largo de las generaciones pasadas. Las más poderosas, le había dicho Nagato, aún se encontraban en Uzushio. Encontrar el templo no había sido tarea fácil, y habría sido imposible de no ser por la información de Nagato. Itachi, sinceramente, no esperaba que tantos ninjas Uzu poderosos lo protegieran, considerando lo bien guardado que estaba el secreto. Obviamente, no se habían arriesgado, e Itachi lo respetaba. Dio pasos lentos y dolorosos hacia las máscaras. La que Nagato le había indicado que tomara estaba en el centro, con varios sellos que la protegían y la fijaban. Itachi buscó un pergamino en su abrigo ensangrentado, que le había dado el líder de Akatsuki. Lo abrió y lo activó. Itachi apretó los dientes, maldiciendo la cantidad de chakra que requería este jutsu. Al menos los sellos alrededor de la máscara estaban desbloqueados y esta cayó al suelo con un golpe seco. Itachi lo recogió y lo observó con atención. Era sorprendentemente simple. Una criatura marrón con forma de cara, con un solo ojo negro dibujado en la frente y nada más. Sin agujeros para ver ni respirar, sin ningún otro diseño, simplemente, inquietantemente simple. Su líder no les había explicado qué hacía esa máscara en particular. Levantó la vista hacia las otras 4 que quedaban en la pared. Claramente, las demás no parecían tan valiosas como la que sostenía, pero le parecía un desperdicio dejarlas allí. Sonrió con suficiencia. Qué lástima no tener los conocimientos necesarios de Fuinjutsu para desbloquearlas y robarlas. En otra ocasión, quizás. Cuando Nagato fuera derrotada. Se dio la vuelta y salió de la antesala donde se exhibían las máscaras, luego pasó junto a los numerosos cuerpos. ¿Tú? Itachi abrió los ojos de par en par. Se giró hacia la voz tensa y reconoció al hombre que lo había herido. Un hombre moreno y barbudo con una cicatriz en la frente. Itachi no podía creer que siguiera vivo, aunque por su aspecto, no lo estaría para nada. Prácticamente nadaba en un charco de su propia sangre. No tienes ni idea, ¿verdad? ¿Qué es esta máscara? El hombre no pudo terminar la frase, gimió de dolor. Itachi se acercó, muy interesado en lo que tenía que decir. ¿Qué hace? Preguntó Itachi con calma. Tenía la sensación de que Nagato no se lo explicaría hasta que lo usara, una posibilidad que a Itachi no le hacía mucha gracia. No sabía por qué, pero eso era todo. Quizás esta era la única oportunidad que tendría. Que te jodan, escupió el hombre con su último aliento y quedó completamente flácido, con los ojos vacíos por el paso de la muerte. Itachi se quedó mirando fijamente, y luego soltó una risita. Se giró hacia la salida. Taki, el hombre de la capa se detuvo una vez más y miró a su compañero. ¿Sigues vivo?, dijo Itachi con simpleza. Kisame levantó débilmente la cabeza y la mano temblorosa del suelo. Ayúdame, bastardo, exhaló Kisame, gruñendo de dolor. Déjalo ir. Gruñó Minato, mientras el chakra de la ira brotaba de él y sus marcas de salvia se volvían más audaces. Lo haré, dijo Tobi con calma, si liberas al Kyuubi primero. Ambos padres, preocupados, apretaron los dientes con ansiedad.
No tuvieron más remedio que obedecer. Usaron sus respectivos jutsus. El Kyuubi no desaprovechó esta oportunidad. Lo primero que debía hacer era deshacerse de quienes pudieran sellarlo de nuevo. Sacó sus afiladas garras y las atacó con fuerza contra los dos Uzunin. Kusina, que conocía a la bestia mejor que nadie, había anticipado el movimiento y se había apartado a sí misma y a su esposo, pero no lo suficientemente rápido. Sintió un dolor espantoso en la espalda y cayó al suelo sin fuerzas. «Kusina», gritó Minato al caer al suelo y oír su grito. Se giró y sintió un nudo en el estómago al ver la gran herida en su estómago. No perdió tiempo y rápidamente realizó un jutsu de curación. En cuanto se liberaron los sellos, Tobi corrió hacia el Kyuubi con el niño aún firmemente agarrado. Naruto se retorció para intentar ver qué les había pasado a sus padres, pero no pudo. Ahora estaba cara a cara con lo mejor de lo mejor. Y por alguna extraña razón, no se movía. Simplemente miraba fijamente, como hipnotizado. Naruto observaba, incrédulo, cómo las pupilas del Kyuubi comenzaban a transformarse. Entonces se dio cuenta de que la presión del kunai en su garganta había disminuido. Miró discretamente a su secuestrador. No podía ver mucho debido a la máscara, pero podía ver y sentir lo suficiente como para saber que ya no lo tenía en la mira. Naruto hizo lo único que se le ocurrió y le dio un codazo a su agresor con todas sus fuerzas. El hombre gruñó y lo soltó, pero la sorpresa también hizo que el Akatsuki soltara su hipnótico agarre sobre la bestia con cola. Naruto se desplomó del agarre de Tobi. No había mucho a lo que agarrarse o amortiguar su caída, y Tobi le había quitado todo su equipo. Minato actuó por instinto. Usó su Irasin para teletransportarse y evitar que su hijo cayera, pero justo cuando lo hacía, la bestia furiosa agitó una de sus colas y envió a Naruto volando contra un gran pilar de la puerta de un templo cercano. Minato y Kusina gritaron el nombre de su hijo, y el hombre rubio se teletransportó de nuevo a la ubicación de Naruto. El impacto no había dejado inconsciente a su hijo, observó Minato con cierto alivio, pero se había roto algunos huesos en el proceso. Su hijo estaba en un estado terrible, pero muy vivo. Con lágrimas en los ojos, sostuvo a su hijo con cuidado en sus brazos. Naruto se aferró débilmente, y se teletransportó de vuelta a la ubicación de su esposa. Mientras todo esto ocurría, Tobi intentó desesperadamente controlar de nuevo a la bestia, pero el Kyuubi no se dejó engañar. Cerró los ojos y atacó con sus garras al Akatsuki. Tobi intentó escapar y logró salvar la vida, pero no sin perder un brazo. Gritó y se sujetó la herida con fuerza, intentando en vano contener la sangre. Nagato, quien había ido a llevar a Konan a un lugar seguro, regresó y se unió a Tobi. El líder de Akatsuki cerró la herida con una de sus técnicas de sellado. «Intentaré inmovilizar a la bestia mientras la domesticas», le dijo Nagato a Tobi, quien asintió débilmente. Fue una hazaña mucho más ardua de lo que habían previsto inicialmente. Incluso habiendo disipado el resto de sus caminos, a Nagato le resultaba muy difícil invocar su chakra y realizar el fuinjutsu de alto nivel necesario para dominar a la bestia. Había pasado demasiado tiempo luchando y liberándola. Debería haber sido tan sencillo, solo tenía que realizar el sello de barrera anti-Fuin, luego liberar al Kyuubi y Tobi se habría encargado del resto, pero por alguna razón completamente ajena a Nagato, el shinobi enmascarado alteró el plan y secuestró a un chico. Su sincronización y decisiones no pudieron haber sido más perjudiciales para la misión. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué motivo podría haber tenido? Pero no había tiempo para esas preguntas. Tenían que derrotar a una bestia con cola. Una vez al lado de su esposa, Minato había tenido toda la intención de usar a Irasin para sacar a su familia de allí mientras Akatsuki estaba ocupado con el Kyuubi, pero allí, la realidad lo enfrentó con fuerza. Kusina se estaba muriendo. «Mamá», Naruto tomó con suavidad la mano temblorosa de su madre con la suya, débil. Las lágrimas caían a raudales. Su padre tomó la otra mano de su esposa y ambos supieron que era su último momento. Marido y mujer compartieron una tierna sonrisa, por dolorosa que fuera, y no hicieron falta palabras. Kusina entonces se volvió hacia su hijo. La fuerza vital que la había mantenido con vida durante tanto tiempo se desvanecía. Ahora que por fin podía mirar a su hijo, y sabiendo que Minato estaba allí para protegerlo, por fin podía dejarlo ir. No olvides, Naruto asintió vigorosamente entre lágrimas. Sabía exactamente a qué se refería su madre. No olvides quién eres. No olvides lo que te enseñé. No olvides que te amo. Te amo, mamá. Dijo Naruto entrecortadamente. Yo también te amo. Tanto el padre como el hijo sintieron que el cuerpo de Kusina se relajaba. Ella cerró los ojos con expresión serena. Minato se ahogó en lágrimas, pero se obligó a concentrarse.
Le dolía mucho dejar a su difunta esposa así, pero necesitaba sacar a su hijo de allí. Le puso la mano suavemente sobre el corazón y se giró hacia su hijo. Naruto, nosotros. Minato se quedó paralizado. Su hijo temblaba y un azul brillante lo rodeaba. El pequeño se puso de pie, tambaleándose, con los ojos llenos de dolor, pero también de determinación. Podía sentir el nuevo poder en su interior, ayudándolo a ignorar el tremendo dolor que sentía. Instintivamente, sabía exactamente qué era. Gaar. Gritó Naruto con agonía mientras liberaba sus cadenas de chakra. Estas salieron disparadas, con una fuerza fresca e incontrolable, hacia el Kyuubi, que acababa de lanzar uno de sus ataques contra los dos miembros de Akatsuki. La bestia gruñó cuando sintió que las cadenas lo rodeaban y lo paralizaban. ¡No! Gritó, sin creer que la mujer Uzumaki hubiera sobrevivido a sus garras. Giró la cabeza hacia el origen de las cadenas, solo para encontrar a un niño pequeño con los ojos llenos de lágrimas. Imposible. Naruto tiró de las cadenas y las bajó con saña, derribando a la bestia con un fuerte golpe. Una nube de polvo y tierra rodeó a la gigantesca criatura y se disipó con una ráfaga de viento. Tobi, ahora. Nagato entró en pánico. No podían perder más tiempo ni chakra en esta pelea. Tobi gruñó débilmente y se levantó del suelo donde había caído bruscamente. Corrió hacia el zorro y aprovechó la oportunidad. La bestia, demasiado aturdida por la nueva habilidad de Naruto, no vio a Tobi acercarse y no pudo cerrar los ojos a tiempo. Se encontró mirando fijamente a un siniestro ojo Sharingan. Minato no podía ver qué intentaba hacer exactamente el enmascarado Akatsuki, pero sabía que no podía dejar que se acercara al inmovilizado Biju. Por mucho que les hubieran arrebatado, Minato no permitiría que Akatsuki se apoderara de la bestia y destruyera aún más vidas de las que habían destruido hoy. Lo siento Naruto, confesó Minato mientras comenzaba el ritual de señales con las manos. No te preocupes, papá, respondió Naruto, sabiendo lo que su padre tenía en mente. Arte de sellado secreto de Uzumaki. Sello de vinculación del demonio eterno. Minato puso sus manos sobre el hombro de Naruto mientras activaba la técnica de Mito, la misma que ella había usado para sellar al Kyuubi. Naruto sintió al instante un intenso ardor en el estómago. Conocía la técnica lo suficiente como para saber que su padre moriría por agotamiento de chakra. Reaccionó rápidamente y puso sus manos sobre el sello que se formaba lentamente, vertiendo su chakra en él para ayudar a su padre. Con el nacimiento de su nueva habilidad, Naruto sintió que su reserva de chakra casi se había duplicado. Vertió todo el chakra que pudo en el sello, asegurando la supervivencia de su padre. No iba a dejar que su padre muriera también. La bestia con cola gruñó por última vez, con un chillido que atravesó y ensordeció los oídos de todos. El Kyuubi se sublimó lentamente en chakra puro, fluyendo a través de las cadenas de Naruto y directo a su estómago. Se fusionó con Naruto hasta desaparecer por completo, y una vez que lo hizo, Naruto perdió el conocimiento y cayó en los cuidadosos brazos de su padre. Minato jadeaba con dificultad mientras agarraba a su hijo, sintiendo un inmenso alivio. Ahora sí tenían una oportunidad. Miró por última vez a los dos miembros de Akatsuki. El líder parecía inconsciente en el suelo, pero el otro lisiado seguía de pie. Se encontró con un ojo oscuro y Minato sintió una extraña conexión entre ellos. Sin embargo, no permitió que eso lo detuviera, y antes de que el shinobi enmascarado pudiera hacer o decir nada, se teletransportó lo más lejos posible del hombre. Así que este es el túnel del que nos habló Nagato, reflexionó Kabuto con indiferencia mientras salían de la aldea ahora completamente destruida. Parece que alguien lo limpió antes que nosotros, dijo Orochimaru, ahora en la forma del Kazekage, con una risa sombría. Cadáveres con heridas abiertas estaban esparcidos por todo el túnel. Nadie se había salvado, ni siquiera los niños civiles. Orochimaru inspeccionó rápidamente los cuerpos, pero no encontró nada que valiera la pena notar. Tenía la esperanza de que intentaran salvar algunos de sus preciados pergaminos, pero no veo ninguno, observó la serpiente con cierto grado de decepción. Una de las principales razones por las que participó en esta locura, además de apoderarse del cuerpo del Kazekage, fue robar técnicas de la aldea. Nagato les había hablado de una biblioteca secreta dentro de la aldea, pero ni siquiera el líder de Akatsuki sabía dónde estaba exactamente ni cómo acceder a ella. Era demasiado joven cuando desapareció como para saberlo. Tanto él como Kabuto la buscaron con ansias, incluso torturaron a algunos ninjutsu de alto rango para descubrirla, pero sin éxito. Su única oportunidad ahora era que algunos de ellos escaparan con pergaminos, pero eso también fracasó. Parecía que los secretos bien guardados de Uzusio morirían con ellos. Vámonos, Kabuto.
Aquí no nos queda nada, dijo Orochimaru al fin y siguió caminando por el túnel, pisoteando con desprecio los varios cadáveres. Orochimaru-sama, este está vivo, informó Kabuto con total incredulidad. Entonces mátala, replicó Orochimaru con fastidio mientras miraba a su alumno arrodillado frente a una niña. Ella ya debería estar muerta, pero Kabuto dejó de hablar con un jadeo mientras inspeccionaba más de cerca la enorme herida de la chica. Intrigado, Orochimaru se acercó a la chica para verlo con sus propios ojos. Se quedó sin palabras por un momento, luego una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro robado. La pelirroja no aparentaba más de 14 años. Estaba inconsciente, sudando y temblando ligeramente, como si estuviera en una pesadilla. Tenía una herida grave que habría matado a cualquiera, pero esta chica estaba viva y la herida se cerraba lentamente ante sus ojos. Sus poderes curativos superaban cualquier cosa que Orochimaru hubiera visto jamás. Tráela con nosotros, ordenó Orochimaru, mientras su sonrisa malvada se ampliaba aún más. Minato corría a toda velocidad con su hijo aún inconsciente a cuestas. Había logrado teletransportarse cerca del túnel con el último chakra que le quedaba. Jadeaba, tenía la vista borrosa, le dolía todo el cuerpo, estaba profundamente afligido y asqueado, pero no dejó que esto lo detuviera. La determinación de salvar a su hijo fue la fuerza que le permitió seguir corriendo. Llegó a la entrada del túnel. Una vez dentro, la visión casi le hizo vomitar al niño. Sangre, entrañas, cadáveres, jóvenes y viejos por igual, todos habían sido masacrados. Él continuó corriendo. Mientras lo hacía, examinó rápidamente los cuerpos, intentando desesperadamente encontrar a Karin o a algún superviviente, pero no encontró a ninguno. Apretó los dientes, conteniendo un sollozo que quería salir. Él corrió y corrió. Al día siguiente, en el escondite temporal de Akatsuki, espero que lo que sea que te haya hecho deducir del plan haya valido la pena, Tobi, murmuró Nagato desde donde estaba sentado mientras ayudaba a Konan a cambiarse las vendas. Tobi, sabiamente, decidió no responder. Siguió mirando la pared frente a él. Itachi no estaba muy lejos, sin parecer muy interesado en la conversación. Era el menos herido de todos. Tobi chasqueó la lengua, molesto, y luego bajó la mirada hacia su brazo amputado. No había merecido la pena. Solo somos 5 ahora, declaró Nagato. Él, Konan, Tobi, Itachi y Kisame. Eso sí, Kisame sobrevive de la fiebre, continuó Nagato, mirando el lamentable desastre que era Kisame. Había resultado gravemente herido y sufría infecciones. Eso, sumado a la enorme pérdida de sangre, no garantizaba su supervivencia. Eso no habría sido tan malo si hubiéramos tenido al 9 colas, dijo Nagato mientras terminaba de vendar a Konan. Le rozó la mejilla para consolarla y luego se giró para mirar a Tobi a los ojos. Pero no lo estamos, terminó, apretando los dientes, reprimiendo la ira. No me mientas, espetó Tobi. Ya tenemos lo importante. El clan Uzumaki ha sido aniquilado y tenemos la máscara, el 9 colas está encerrado en un pequeño niño. No lo controla como su madre, y no lo hará hasta dentro de muchos años. Podemos conseguirlo cuando queramos, igual que las demás bestias con cola. Tú, escucha, sabes tan bien como yo que no fui yo quien lo arruinó todo. Ese hombre, ese rubio, es a quien no habías previsto en tu plan perfecto. Independientemente de lo que hiciera o dejara de hacer, ese hombre no nos habría dejado llevarnos al Kyuubi. ¿Conoces a ese hombre?, dijo Nagato, entrecerrando los ojos. Minato Namikaze. O Uzumaki por matrimonio. Era mi sensei de escuadrón. Veo. No lo he visto desde que era niño. Tobi miró fijamente su única mano. La apretó con fuerza y la ira lo invadió. Se ha vuelto aún más fuerte de lo que imaginaba. Ese hombre, Minato, me ha arrebatado otra cosa. Ah, venganza, dijo Nagato con serenidad. Así que fue eso. Tobi fulminó con la mirada al pelirrojo y luego rió entre dientes con sarcasmo. ¿No lo es todo? 3 días después, cerca de Konoha, la fuerza que lo había impulsado a través de su viaje se desvanecía lentamente con cada paso. Con cada uno de ellos, podía ver el contorno de su pueblo natal. Ese solo, un poco más, suspiró Minato, con la voz temblorosa por la agonía. Cayó de rodillas, jadeando con dificultad. Volvió a mirar a su hijo, aún inconsciente y pálido como un fantasma, de espaldas. Solo un poco más, un poco, repetía Minato en su mente. Llevaba un rato haciéndolo, convenciéndose de que pronto terminaría. Luchó por levantarse y siguió caminando. ¡Ay, Dios mío! Minato miró hacia adelante. La visión estaba borrosa. Solo podía distinguir la silueta de 2 hombres corriendo hacia él.
Kotetsu, dijo uno de ellos con urgencia, eres más rápido que yo. Llévate al niño. Yo me encargaré de su padre. Minato sonrió débilmente. Su visión se volvió aún más borrosa. Lo logré, luego oscuridad total. De vuelta al presente, Naruto miraba por la ventana, sentado en su cama. No había pegado ojo. La luna estaba llena y el cielo estaba despejado. Su habitación estaba iluminada por un tono azulado. No podía dejar de pensar en la mirada vacía de Gaara. Era la misma mirada de hacía tantos años, antes de que le cambiaran el sello. Suspiró profundamente. No tenía sentido intentar dormir. Naruto se levantó de la cama y salió de su habitación. Quizás comer algo le ayudaría. Al menos, así pasaría el rato. Una vez en el pasillo, Naruto no se sorprendió al ver que la luz de la oficina de su padre estaba encendida. Caminó directo hacia ella y tocó suavemente la puerta. «Pasa», respondió Minato. Ya estaba acostumbrado a que su hijo entrara a cualquier hora de la noche. Eran tiempos tensos. Ni él ni su hijo parecían poder dormir bien por los riesgos de los exámenes Chunin. «Hola, papá», saludó Naruto con cansancio, y se acercó a unos pergaminos de su aldea natal que había estado leyendo últimamente. Tomó uno y se sentó en una mesa baja frente a la de su padre. Su padre siempre había preferido estudiar en el suelo, sentado en un cojín y con los documentos desparramados sobre la mesa. Supuso que había heredado esa costumbre. «¿Progresas?», preguntó Naruto tras un momento de lectura en silencio. Minato sonrió. «Sí. De hecho, estoy a punto de lograr un gran avance. Llevará el destello amarillo a otro nivel. También he logrado grandes avances en Fuinjutsu en general, todo gracias a los pergaminos de Mito-sama». Le dedicó a su hijo una sonrisa triunfal. «¿Y tú? ¿En qué has estado trabajando últimamente?». «Anti-Fuinjutsu», respondió Naruto vagamente. Minato parpadeó con curiosidad. Al principio, parecía una decisión extraña, ya que su aldea había sido aniquilada. Nadie fuera de ella tenía las habilidades necesarias para contrarrestar su habilidad y la de Naruto en técnicas de sellado. Sin embargo, con el reciente descubrimiento de que el líder de Akatsuki era sin duda un Uzumaki, tenía sentido. Pero algo le decía a Minato que su hijo no lo estaba investigando solo por eso. De hecho, al mirar a su hijo en ese momento, parecía más decidido y centrado que nunca. El peso había desaparecido de sus hombros y la sombra en sus ojos también. El miedo a los exámenes Chunin había mermado su moral últimamente, pero ahora se veía bien. «¿Te ves mejor?», dijo Minato vacilante. «Lo soy», dijo Naruto con una sonrisa. «Aunque todavía no puedo dormir». Su padre se rió entre dientes. «¿Pasó algo? No puedo seguir viviendo con miedo, ¿sabes?», confesó Naruto. Minato abrió mucho los ojos. «Creo que por fin acepté la realidad de ser un ninja, necesito concentrarme en lo importante. No quiero que lo que le pasó a nuestra aldea vuelva aquí, también quiero ayudar a Gaara a volver a ser él mismo. Pase lo que pase ahora mismo, sé que debo afrontarlo, y para afrontarlo, necesito dejar de tener miedo. Naruto, tienes derecho a sentir miedo. Solo eres un niño. Deja que yo tenga ese tipo de preocupaciones». A Minato le rompió el corazón oír a su hijo hablar así, pero también estaba muy orgulloso. Su hijo estaba creciendo demasiado rápido debido a lo sucedido. Deseaba haberlo protegido de todo esto, pero sabía que Naruto tenía razón. Debían afrontar los próximos desafíos con la mente clara y centrada si querían protegerse adecuadamente a sí mismos y a quienes los rodeaban. «Ahora soy el carcelero del Kyuubi, así que no creo que pueda despreocuparme, ¿sabes?», rió Naruto con desgana. Minato asintió con tristeza. «Soy un ninja», declaró Naruto de repente con una sonrisa. «Y soy el hijo de Uzumaki Kushina. Protegeré a mi preciada gente y detendré todas esas estúpidas peleas. Y jamás faltaré a mi palabra». Le dedicó a su padre una enorme sonrisa, con los ojos encendidos por la voluntad del fuego. «Sé que lo harás», sonrió Minato con orgullo. Ahora estaba seguro. Su hijo era el hijo de la profecía. Final.